Bien amigos, y tal como lo habíamos anunciado, vamos a conversar con Juan Cheput, congresista, ex ministro de Trabajo, en dos momentos en la historia de nuestro país. Uno largo, en la época de Alejandro Toledo, y otro cortito, en la época, entiendo, de Merino. Señor Juan Cheput, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Los saludamos desde Huancayo, ciudad incontrastable. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Boris. A tus órdenes. Muchas gracias. En este instante está el presidente Pedro Castillo en CADE. Imagino que lo ha estado usted chequeando. ¿Qué opinión tiene de lo que ha dicho hasta ahora? Estaba escuchando al presidente, sobre todo para ver cuál era su reacción después de esta lamentable presentación de una moción de censura de parte de la congresista Patricia Chirinos en el Congreso. Y digo lamentable no porque no esté de acuerdo, sino por la forma como se hace, privilegiando el espectáculo antes que la seriedad de ese instrumento democrático, ¿no? De lo que le ha escuchado usted al presidente en CADE, ¿algo positivo que rescatar? Bueno, la locución inicial que él está planteando está dando una especie de rendición de cuentas que yo creo ha debido hacerlo en un mensaje a la nación antes que a los empresarios. En el tema de forma, yo lamento mucho que, a pesar de que su gobierno como tal denosta del empresariado, lo hemos visto en varias oportunidades hablar mal del empresariado, señalarlo inclusive como los culpables de la actual crisis económica, hoy le rinde cuentas a un auditorio esencialmente conformado por empresarios, en lugar de hacerlo ante un parlamento, que es lo que corresponde, o ante la nación a través de un mensaje. Eso en cuanto a contradicción. Y luego, en cuanto al mensaje, pues lamentablemente ahonda en lo mismo, generalidades sin sustento, promesas más que hechos consumados, y por lo tanto una retórica, desde mi punto de vista, que continúa siendo vacía. Ingeniero Juan Cheput, le escuché decir al comienzo que usted, no sé si entendí bien, estaba a favor de la vacancia, pero la forma como la congresista Chirinos lo presentó, ¿no era la adecuada? En absoluto, no es la adecuada. En primer lugar, no hay moción de vacancia. La moción de vacancia necesita de 26 firmas y no la hay. Ella se presenta en el Pleno para exigirle a sus pares de que firmen una moción de vacancia. Y eso, desde mi punto de vista, es banalizar un instrumento democrático tan importante como es la vacancia presidencial, que debe ser consecuencia de un proceso serio, convencido, que lleve a los congresistas como situación extrema el consumarlo. No como una exigencia, firmen todos que ha llegado el momento. Esas no son la manera. Con eso, lo único que se logra es victimizar a Pedro Castillo, hacer que se sienta acorralado por el Parlamento, y simplemente no deja de ser un espectáculo, algo similar a lo que ha hecho el congresista Combina, que no tiene mayor fondo. El proceso de vacancia, desde mi punto de vista, es un instrumento límite, necesario, democrático, pero que surge como consecuencia, según la Constitución, de una permanente incapacidad moral, que tiene que convencerse al pueblo de que está inmersa en ella, y como consecuencia de eso, obviamente, al Parlamento. En estos momentos hay una serie de evidencias que nos llevan a pensar que hay un comportamiento inusual en el presidente, pero se tiene que convencer al pueblo de esa situación, y también 87 personas en el Congreso. No es cuestión de decir, acá está la moción, fírmenla de una vez. No, pues eso es simplemente buscar el espectáculo, buscar la frivolidad, y lamentablemente afecta al propio proceso de vacancia. Ingeniero Juan Cheput, usted ha sido ministro de Trabajo. Imaginamos que por esa experiencia usted tiene datos más exactos de la reactivación del sector económico en nuestro país. Infórmenos, por favor, porque a veces uno lee pues, los medios, unos dicen a favor, otros en contra, y la verdad es que uno a veces no sabe cuál es exactamente la situación de recuperación económica de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, en términos exactos de cifras, nosotros podemos hablar de que ha habido generación de empleo, pero temporal. Es decir, el gobierno ha hecho esfuerzos en generar empleo a través de programas sociales como Trabaja Perú,
que puede llegar a la cifra que el presidente ha hablado de entre 500.000 y 1.000.000 de personas favorecidas en lo que va de este año a nivel nacional. Como se sabe, Trabaja Perú tiene sus orígenes en un programa que se llamaba A Trabajar Urbano, A Trabajar Rural, que consiste en brindar empleo durante un breve periodo de tiempo a las mismas poblaciones que están ejecutando la obra. Por ejemplo, si en un distrito quieren hacer una posta, una vereda, un parque, lo hace la misma población y a través de eso reciben una remuneración, pero por periodos de 1 mes, 2 meses, 3 meses. De eso ha habido. Pero la ausencia de inversión privada, que el otro año va a ser de 0% en cuanto a crecimiento, según todas las estadísticas, todas las previsiones, impide que haya una reactivación económica per se. Y también impide de que haya generación de empleo. Y los más perjudicados acá son los jóvenes. Los jóvenes que antes tenían por lo menos prácticas profesionales, hoy día ni siquiera las tienen. Y tampoco tienen acceso al empleo. Eso, lamentablemente, no se está consolidando en términos de reactivación. Ni siquiera el rebote lo ha mejorado. ¿Y por qué? Porque hay incertidumbre que nace de la percepción de que pueden cambiar las reglas de juego. ¿Y cómo cambian las reglas de juego? A través de una eventual asamblea constituyente que sigue en el lenguaje de los principales funcionarios del Estado. A tal punto que ayer en el CADE, el ministro de Economía, Pedro Franque, dice: la asamblea constituyente no está en la agenda del gobierno, pero nadie le cree. ¿Y por qué no le cree? Porque hace menos de 2 semanas, la premier Vázquez, Mirta Vázquez, anunció que no se le puede negar al pueblo el derecho de ir a un nuevo contrato social, que es un eufemismo para hablar de la Asamblea Constituyente. Entonces, esos choques, esas contradicciones entre los mismos miembros del Ejecutivo hacen que las cifras en cuanto a generación de empleo no sean alentadoras. Y si a eso le agregamos que en el Perú hay un 80% en estado informal, pues simplemente las condiciones están dadas para que esta crisis económica continúe. Ingeniero Juan Cheput, en lo que yo creo que hay consenso es que sí se deben hacer algunos cambios en nuestra Carta Magna. Si usted también está de acuerdo con ello, ¿en qué puntos cree usted que debería cambiarse y por qué razones? Bueno, en primer lugar, yo lo señalaba durante mi paso por el Congreso, no tenemos una constitución ecológica. Esa es una cuestión que debería empezar a discutirse mientras en el mundo hay plena conciencia de que los cambios ambientales están afectando la economía y el desarrollo de los pueblos. Acá en el Perú ese ni siquiera es un tema. ¿Y por qué? Porque no tenemos las exigencias constitucionales necesarias. Es necesario, al igual que Chile, al igual que Colombia, al igual que los países que tienen una diversidad biológica variada, amplia, en este caso el Perú es uno de los 5 países con mayor diversidad biológica, que tengamos un capítulo en la Constitución ecológico, y no lo tenemos, que vea por el agua, que vea por la conservación de los ambientes naturales, que vea por la sostenibilidad, que vele por el derecho de las futuras generaciones a gozar de lo mismo que tenemos ahora o mejor. Eso no lo hay. Y por otro lado, revisar el fracaso rotundo de, por ejemplo, todo el capítulo de justicia, que se modificó durante los 2 últimos congresos por exigencia del presidente Vizcarra y que ha demostrado que es un fracaso. La Junta Nacional de Justicia es un desastre en el nombramiento, en el seguimiento, en el cuestionamiento a los jueces, es un desastre. Y por otro lado, revisar también los tópicos vinculados al sistema electoral. Seguimos con ese monstruo de 3 cabezas que fue criticado en la Constitución del 93 y que está demostrando que es la madre de muchos de los problemas. Un jurado nacional de elecciones que es el juez, una OMPE que ve el proceso y una RENIEC que ve la base de datos, ¿no? Un monstruo de 3 cabezas que no conversan entre sí y que generan una serie de disparates cuando se trata de administrar un proceso electoral. Eso también tiene que ser revisado. Y luego, para mí, indispensable, revisar el actual formato político. Yo creo que un país que tiene 5 expresidentes en situación de penalidad con la justicia, o están presos, o están en plenos procesos judiciales, es un país que tiene que revisar su formato político. Yo creo que esa es la principal demostración que la unicameralidad ha fracasado en el Perú y que por lo tanto debemos ir a una segunda cámara, la Cámara de Senadores, y por otro lado revisar ese concepto
de la imposibilidad de la reelección parlamentaria, que es la que está generando en este Congreso y en el anterior una novatería, gente sin mayor experiencia que lamentablemente hace que un parlamentario se convierta en comentarista de la realidad y no en un hacedor de políticas. En el tema económico, ingeniero Juan Cheput, ¿usted cree que habría que hacer algún tipo de cambio? ¿O así como está, todo está bien? No, yo creo que en el tema económico hay un tópico que a mí siempre me llamó la atención y que creo que es algo que tiene que discutirse profundamente, que es el de igualar la inversión extranjera con la peruana. Yo creo que en los otros puntos sí han sido motivadores de una serie de leyes que han favorecido la inversión privada, pero cuando se trata de igualar la inversión extranjera con la inversión privada, es decir, entran en igualdad de condiciones, es una cuestión que creo yo tiene que ser revisada de todas maneras. Somos la única constitución en el mundo que tiene un capítulo específico dedicado a igualar la inversión extranjera con la local. Y eso me parece a mí digno de ser revisado. Ese es mi cuestionamiento a la parte económica. Y la otra, en lo que se refiere al rol subsidiario del Estado. El rol subsidiario, para los que nos están escuchando, es que el Estado no debe intervenir en aquellos sectores donde el sector privado se da abasto. Pero hay sectores donde debe intervenir porque no necesariamente son de lucro. Por ejemplo, el sector salud, el sector educación y obviamente el sector de la seguridad. El Estado tiene que ser más agresivo para en ese sentido, en esos tres sectores, nivelar la balanza. Por ejemplo, una universidad pública de calidad obliga a las universidades privadas a mejorar. Eso significa que el Estado actúe como elemento regulador. Igual, un sistema de hospitales de primer nivel obliga a que la gente se olvide de las clínicas o de los seguros de salud privados. Entonces, es allí donde se tiene que ajustar mejor el rol subsidiario del Estado. Ingeniero Juan Cheput, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, muchas gracias por su tiempo y por este aporte desde su punto de vista a la situación de nuestro país. En otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Hasta pronto. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.